Hola, soy José Antonio Moraño y con este Polimedia vamos a aprender a cambiar coordenadas rectangulares en angulares y viceversa en diversos sistemas de referencia. Ese es nuestro objetivo, como hemos mencionado. Entonces, el primer sistema que vamos a ver es el heliocéntrico eclíptico, cuyas coordenadas rectangulares, el eje X apunta al equinoccio de primavera, el eje Z apunta al polo de la eclíptica, porque es perpendicular al plano de la eclíptica, y el eje Y hace triedro a la derecha. En su lugar se utilizan frecuentemente la longitud y latitud eclípticas, que son los ángulos que podemos ver en la figura. Se mide también, la longitud se mide desde el punto del equinoccio de primavera, y entonces las expresiones que permiten calcular las coordenadas heliocéntrico-eclípticas a partir de las angulares es la expresión que tenemos en la izquierda. Si lo que queremos es obtener las angulares en función de las rectangulares, tenemos las expresiones de la derecha. Destacar que para la longitud, como hace un arco coseno, debemos decidir si está entre 0 y 180 o entre 180 y 360, y eso lo determina si el signo de la segunda coordenada es positivo o no, como veremos ahora en el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos las coordenadas rectangulares eclípticas de la Voyager 2 para una fecha determinada y queremos calcular su longitud y latitud eclípticas. ¿Vale? Pues para ello vamos primero a Horizon System, decimos que descargue de coordenadas, la Voyager 2, el centro del Sol, la fecha a la que hemos indicado hace un momentito, y vamos a confirmar que estamos en eclíptica y que lo que descarga son coordenadas. Entonces, usamos esa configuración y decimos que descargue las efemérides. Entonces aquí tenemos la primera fila, son las coordenadas para la fecha que hemos indicado, las copiamos y las llevamos a un manipulador que tenemos para hacer los cálculos. Entonces las pegamos aquí en coordenadas. Y como en matemática no entiende la letra E porque considera que es el número E, lo que tenemos que hacer es cambiar esa E por la expresión por 10 elevado. Entonces decimos que busque la siguiente y cuando tenemos la primera se reemplazamos las tres que aparecen. Si ejecutamos, tenemos la expresión del radio, ahí tenemos la expresión de beta que da menos 37 grados. Y la longitud debe de decidir si usa la primera expresión o la segunda, por eso hemos definido un if. Como en este caso la segunda coordenada es negativa, usará la segunda, pero eso está implementado dentro del if. Y por eso nos da mayor de 180, 290 grados. Entonces, para comprobar si está bien, podemos volver a Horizons y entonces aquí en vez de Vector Table podemos poner Observer Table. Vamos a poner aquí @sum, la fecha la misma, y aquí vamos a decidir que haga las coordenadas heliocéntrico-eclípticas longitud y latitud. Vamos a confirmar que está en kilómetros, aunque lo que buscamos son ángulos, y vamos a generar las efemérides. Entonces, los ángulos que nos resultan, podemos ver aquí que para la fecha son la longitud 290 grados y la latitud menos 37,77. Y volvemos a la presentación. ¿Vale? En matemática podemos comprobar que los resultados han sido los mismos. Otro tipo de coordenadas que también tiene sus coordenadas angulares son las geocéntrico-ecuatoriales. Entonces, las coordenadas geocéntrico-ecuatoriales, donde el eje X también apunta al punto vernal, pero el eje Y está sobre el plano ecuatorial y Z apunta al polo norte, definen lo que se llaman coordenadas geocéntricas absolutas, que son la ascensión recta y la declinación, como podemos ver aquí. Los cambios, si nos fijamos bien, los cambios son igual que los de antes, pero aquí cambia la nomenclatura de los ángulos. Pues ahora, como ejemplo, vamos a hacer el cambio contrario. Vamos a considerar que nos dan la ascensión recta y la declinación de un punto, en este caso de la ISS,
y vamos a hallar sus coordenadas geocéntrico-ecuatoriales. Para ello vamos a buscar vamos a considerar ese caso. Hablábamos de la ascensión recta. La ascensión recta normalmente se da en horas y por eso debemos de multiplicarla por 15. Los minutos los pasamos a grados para que opere y la delta sí que trabaja en grados. Entonces la alfa, para que trabaje en grados, exacto, multiplicado por 15. Lo incorporamos y entonces las coordenadas x y z, pues es utilizar los cambios que hemos visto, las fórmulas que hemos visto antes, y resultan estos valores. En este caso podemos comprobar que están bien, viendo si el cambio anterior que hemos visto que sí funciona, viendo si el cambio anterior me devuelve los valores iniciales. Y vemos que 1,5337 y 17,2410. Por lo tanto, también hemos visto que este cambio funciona. Y vayamos a la última posibilidad. El último sistema de coordenadas con el que trabajamos es el topocéntrico horizontal. Entonces, las coordenadas del topocéntrico horizontal, el eje X apunta al meridiano local en la dirección sur, el eje Z apunta al cenit y entonces el eje Y apunta al este. Pero también tiene sus coordenadas angulares. En este caso se llaman acimut y elevación. También en algunos textos se le llama altura. Entonces, el acimut es el ángulo medido desde el norte hasta la proyección del cuerpo, y la elevación es el ángulo medido desde el plano horizontal. Este plano verde que aparece en la figura es el plano horizontal. La elevación es el ángulo formado desde ese plano. Entonces las expresiones, aquí tenemos otra perspectiva, y entonces vemos que el acimut en este caso se mide desde el norte, mientras que en los dos casos anteriores se medía desde el eje X. Por lo tanto, estamos usando el suplementario. Eso hace que la fórmula para obtener las coordenadas simplemente haya que tener en cuenta que estamos usando el acimut, es el suplementario del valor anterior. Y entonces el cambio para obtener las altacimutales hay que tener cuidado porque lleva un signo menos porque está medido desde el norte. Entonces vayamos a hacer un ejemplo. En este caso vamos a hacer estas coordenadas en acimut y elevación. Y vamos a ver cómo se obtienen las coordenadas topocéntricas. Entonces, para ello vamos aquí, ponemos la elevación 12.604, el acimut 206 y la rho 14.000, que eran los datos, y hacemos la x y z igual que antes, pero ahora debemos de fijarnos que estamos haciendo aquí el suplementario del acimut. Entonces, si lo operamos, nos da ese resultado. Y si ahora queremos comprobar, hay que tener también cuidado porque al calcular el acimut hay que utilizar el arcocoseno de ese valor negativo, igual que antes, y si la y es mayor que 0, pues cambiar y hacer el otro ángulo. Entonces vemos que nos da el resultado inicial 209. Vamos a ejecutar porque está utilizando unos datos antiguos. Si ejecutamos ahora, vemos que nos da 206 grados, que son los iniciales de acimut, y 12.604 la elevación. Y con eso podemos decir que hemos aprendido a cambiar las coordenadas rectangulares en angulares y al revés. Muchas gracias.